el padre Rubén y Patti me hacen esta invitación, pues naturalmente que inmediatamente dije que sí, porque de entrada pues existía esta posibilidad de entrar a la cripta y conocer las gavetas de los personajes tan importantes que están sepultados ahí. Es un hecho que ocurre pocas veces, habrá que aprovechar esta oportunidad. Y luego, pues, porque siempre, cuando yo me acuerdo mi primaria, cuando yo llevaba las clases de historia y de ciencias sociales, pues la figura más representativa era la maestra Eva, ¿no? Así que yo no puedo perder de vista que la parte de la iniciación se debe en gran parte a la familia Gallardo. Bueno, luego les explicaré un poco de lo que voy a intentar describir, acercarme a la personalidad de José Marcelino Norberto Rocha Río, un personaje que va a tener una agitadísima vida en Guanajuato y que además tendrá como episodios muy importantes. Pocas veces tenemos oportunidad también de conocer a las figuras que están cerca de aquellos elementos que dan origen a las leyendas, ¿no? Hay personajes que están con un pie en la historia y con otro en la leyenda, como Juan José de los Reyes Martínez, pero hay personajes que están directamente parados también en cuestiones que tienen que ver con la leyenda, como es el caso de Marcelino Rocha, como popularmente se le conoce, aunque su nombre completo es José Marcelino Norberto Rocha Río. Y digo que es una oportunidad porque no tenemos, desafortunadamente no tenemos todavía una tradición de abordar las biografías de los personajes, salvo lo que había hecho el maestro Jesús Rodríguez Frausto en aquella revista Biografías, cuando se creó el archivo, bueno, no cuando se creó el archivo, cuando la presidencia municipal en la década de los 40 del siglo pasado despachaba en lo que conocemos nosotros actualmente como el expatio jesuita, ese edificio en donde estuvo relaciones industriales y había sido sacada de su sede principal porque allí estaban los juzgados y el gobierno del estado y prácticamente las oficinas más importantes. Es decir, la burocracia había crecido tanto que este palacio municipal que se construyó en 1616, pues para la década de los 40 del siglo XX ya no daba abasto, sacaron a la presidencia se mudó allá con todo y su archivo, y cuando en 1945 el Colegio del Estado se transforma en universidad, la presidencia municipal recibe de nueva cuenta su palacio, se regresa, deja las instalaciones para otorgárselas a la Universidad de Guanajuato y deja el archivo. Y casualmente cuando se crea la licenciatura en Historia, pues el maestro Jesús Rodríguez Frausto decide que tiene poco que hacer los sábados y los domingos y se pone a catalogar el archivo. Todos los fines de semana está catalogando el archivo y a él le debemos pues esa iniciativa que luego fue continuada por algunas de sus brillantes discípulas, como la maestra Rosalicia Pérez Luque, como Marina Rodríguez, que Marina todavía está al frente del archivo, ¿no? Al frente del archivo de la universidad. Luego el archivo se fue a Valenciana. Allá, cuando estudié yo la licenciatura en Historia, teníamos el archivo a la mano, salíamos del salón y tomábamos las clases de paleografía directamente en los documentos. No utilizábamos fotocopias ni utilizábamos los documentos. Y además el servicio era obligado a continuar la labor que se había iniciado con el maestro Rodríguez Frausto. Hoy el archivo, como saben, está en la parte baja de la Biblioteca Armando Olivares, en el Jardín Reforma, y está muy bien custodiado. Marina ha hecho también un buen trabajo. La universidad ha invertido tanto como en la biblioteca como en el archivo para que se conserve bien. Bueno, todo eso para decir que en aquella época al maestro Jesús Rodríguez Frausto se le ocurrió crear un boletín del Archivo Histórico de Guanajuato que editaba por entregas mensuales, más o menos por ahí, algunas biografías de personajes. Y entonces tenemos biografías de doña Josefa Teresa de Busto y Moya, biografías de Miguel Hidalgo, biografías de poetas muy locales, biografías de personajes que tenían que ver con Guanajuato. Pero esa tradición se perdió y prácticamente hemos tenido pocos genealogistas. Probablemente
don Mariano González Leal sea uno de los más brillantes genealogistas de estos tiempos, porque está todavía activo en la ciudad de León, aunque debo decir que particularmente estoy de acuerdo con Francisco Mayagoitia, que en el caso de los parentescos con los Rocha, hay un error cuando dice que Sóstenes Rocha es pariente de Marcelino Rocha. No, nada que ver. Ahí algo pasó en la genealogía, que hubo un ligero pico. Bueno, luego se ha cultivado poco el género, y entonces cuando nos presentan esta posibilidad de acercarnos, pues con gusto decimos que sí, y lo que tenemos no es un estudio, ni cuando menos intentando terminar. Creo que es una provocación para empezar a trabajar de forma sistemática a estos personajes, y a pesar de ello encontramos algunos datos que creo que pueden resultar de su interés. Bueno, también para el caso de la ocasión, estoy intentando hacer algunas presentaciones que tengan una dinámica un poco distinta a la típica del PowerPoint, como de cámbiale y luego se nos olvida cambiarle y entonces se nos va desfasando, pero esto ha resultado más complicado porque la idea es que la imagen vaya corriendo sola y que yo vaya platicando de alguna manera con el pretexto de la imagen solamente como una animación. Así que pido disculpas de antemano porque si de repente me desfaso en el discurso y la imagen va en otra cosa, pues bueno, luego ustedes tendrán la oportunidad de irla emparejando, de irla acomodando. Luego, también es muy difícil conseguir imágenes que formalmente nos describan todo el periodo, así que vamos a utilizar algunas imágenes que no corresponden a la época, pero imágenes que lo que buscan es generar este tipo de provocaciones para que nosotros sigamos fomentando, sigamos fundamentando este particular amor por nuestra ciudad. Y bueno, entrando en materia, otro de los pretextos es que estamos haciendo alusión a una colección de 14 pinturas que se encuentran en la Galería Mariana, pinturas elaboradas nada más y nada menos que por el extraordinario pintor virreinal Miguel Cabrera. Tenemos entendido que deberían ser 15 pinturas, falta la de la Anunciación, y estas 14 pinturas en algún tiempo fueron propiedad de don Marcelino Rocha, estuvieron en el Templo de los Hospitales, estuvieron en el Hogar de las Hermanas de la Caridad, y en la segunda mitad del siglo pasado, por alguna razón, empezaron a concentrarse en la Basílica Colegiata, en este lugar en donde nos encontramos, para que luego de una intervención, cuando deciden convertir el viejo bautisterio en una galería, se someten a restauración. Guanajuato Patrimonio de la Humanidad tiene una intervención muy importante, y hoy por hoy podemos ver esas 14 extraordinarias pinturas del ciclo de la vida de la Virgen María en la Galería Mariana, algo que queremos que nos ayude pues a promocionar naturalmente este espacio. Bueno, y las primeras imágenes que están viendo son del maestro Capello, están solamente tratando de despertarnos alguna provocación, son paisajes muy guanajuatenses, todos los podemos reconocer, y bueno, vamos a trabajar un poco sobre Marcelino Rocha. Sabemos, por ejemplo, que su padre, José Ignacio de la Rocha, había nacido en esta ciudad de Guanajuato en el año de 1754. Sabemos muy pocas cosas acerca de su formación, puesto que cuando nosotros recuperamos al personaje, este ya era capitán. Estamos pensando que José Ignacio de la Rocha, el padre de Marcelino, tendría por ahí unos 30 años, y sabemos además que fue escribano mayor del Cabildo del Real de Minas de Guanajuato, y que fue también escribano honorario de la Cámara del Real y Supremo Consejo de Indias, todo ello con el debido reconocimiento del Real Colegio de Escribanos de la Nueva España, por lo que se convertía en un personaje muy importante, pues desde fines del siglo XVIII, prácticamente desde que empieza la intendencia a cargo de Juan Antonio de Riaño y Bárcena. Don José Ignacio de la Rocha es una figura ya destacadísima dentro del ámbito político de nuestra ciudad. Bueno, sabemos también que se casó en Guanajuato con doña Gertrudis del Río hacia 1785, un año antes de que comenzara el proyecto de la intendencia con Andrés Amat de Tortosa, y de su esposa solamente sabemos que murió
en el año en que se consuma la independencia, en 1821. Bueno, no sabemos mucho de ella, pero de don José Ignacio Rocha sí. Sabemos también que tuvieron al menos 9 hijos, son los que hemos podido localizar en diversas genealogías, una que gentilmente nos ofreció Silvia Corona, otra que está públicamente difundida en internet a través de este proyecto de la UNAM Sánchez Genealogy, y la otra que es la de Alejandro Mayagoitia, que me parece la más completa y que se refiere particularmente a las alianzas de la familia Bustamante y Portú, pero naturalmente ya sabrán o encontraremos que tiene una relación Ignacio Rocha. Bueno, los hijos son María Ángela, que nació en 1786, Ruperto, que nació en 1788, María Gertrudis en 1789, María Josefa y Marcelino, que nacieron en 1799, debemos de suponer que eran gemelos, ¿no? También viene luego María de Jesús, nacida en 1801, Barbarín, nacido en 1802, y un Ignacio que pudo haber nacido entre 1787 y la última, Josefa Antonia, que nació el 23 del nacimiento de la primera hija del matrimonio Rocha Río, María Ángela, en 1786, y la última, Josefa Antonia, de 1823. Sabemos que ocurrió la efímera historia, aunque muy prolífica, efímera historia de nuestra Intendencia de Guanajuato. La familia Rocha Río pudo vivir entonces el gobierno de Andrés Amat de Tortosa, el de Fernando Pérez de Marañón, el de Pedro José Soriano, el de don Andrés Sagas y Herrera, el de don Juan Antonio de Riaño y Bárcena, y el de los intendentes y gobernantes posteriores como Manuel Pérez Valdés, Miguel Hidalgo y Costilla, José Francisco Gómez, Fernando Pérez de Marañón de nueva cuenta, y así hasta Carlos Montes de Oca, que se convierte en el primer gobernador. Al escribano, don José Ignacio Rocha, el padre de don Marcelino, le corresponde certificar la jura del rey Fernando VII en la ciudad de Guanajuato el 8 de diciembre de 1808, el día de la Purísima Concepción. Creo que de ahí hay también una fijación muy fuerte hacia esta advocación de la Virgen, además de que es la única que estaba formalmente reconocida de origen en la Nueva España. Luego vendrán algunos otros reconocimientos, ¿no? Bueno, de igual forma podemos saber que la familia vivió en carne propia estos agitados tiempos de la lucha por la independencia nacional entre 1810 y 21. Don José Ignacio Rocha, padre, participó junto con su hijo Ruperto como capitán de una de las compañías de voluntarios realistas que se organizaron hacia 1811. Y el escribano fue, como ha referido Alejandro Mayagoitia, testigo directo de algunos de los acontecimientos más importantes ocurridos durante la Guerra de Independencia. Durante la toma de Guanajuato por las tropas insurgentes, estas que comandaba don Miguel Hidalgo y Costilla, don Ignacio Rocha recibió muchas amenazas por parte del bando insurgente. Algunas de estas amenazas están consignadas en la pública vindicación que hiciera el Ayuntamiento de Guanajuato para justificar su conducta en los sucesos de 1810. La pública vindicación, como lo recordarán, el Ayuntamiento de Guanajuato está actuando en cooperación con el gobierno de la Intendencia. Cuando se sabe del levantamiento de don Miguel Hidalgo, la noticia llega aquí hasta el día 18, o sea que Hidalgo les llevaba 3 días de ventaja en esta huida por el monte. El intendente llama a todos a que se organicen, el ayuntamiento accede a este llamado, pero como todos saben también, el 26 de septiembre, 2 días antes del gran enfrentamiento, el intendente mandó levantar todos los mecanismos de defensa, se encerró en la lóndiga con los españoles, y cuando el ayuntamiento le dice que qué es lo que estaba pasando, el intendente Riaño, al que queremos mucho porque luego también se confunden algunas ideas, el intendente Riaño les dijo que su deber era pues defender solamente los derechos y los intereses de la corona y que el pueblo se defienda como pueda, ¿no? Entonces, por eso es que el pueblo de Guanajuato se suma de inmediato al ejército insurgente cuando entra a la ciudad ese 28 de septiembre de 1810. Más aún,
Luego de que pasa todo lo del 28 de septiembre, que es una batalla que tiene una duración de pocas horas, empezó a la 1 de la tarde, concluyó a las 5. En ese lapso hubo pues 3.500 muertos, 500 del lado de los españoles, 3.000 del lado de los insurgentes. Esto va a provocar que la corona exija explicaciones, y entonces el ayuntamiento se reúne y dice: pues vamos a hacer una pública vindicación de lo ocurrido en Guanajuato del 16 de septiembre al 28 de septiembre de 1810. Se hace un librito, se publica, y ese libro circuló en prácticamente todas partes. Es muy difícil de conseguir, eso es verdad, pero en el año 2003, que fue el año de Hidalgo, el maestro Isauro Fronda tuvo a bien hacerme una gentil invitación y presentamos un libro, integramos unos documentos que se llama Testimonios sobre la toma de Guanajuato el 28 de septiembre de 1810, un título tonto, ¿no? Porque luego uno no sabe cómo pronunciar los trabajos, entonces era un nombre muy largo. Y ahí decidimos incluir más o menos unos 14 testimonios que se encuentran en diferentes archivos, que son un poco como cosas que hizo el Ministerio Público, ¿no? Así, tú estuviste en la Londres y te sientas y te vamos a preguntar todo lo que sabes de eso. Y entre esos incluimos la pública vindicación, o sea que es factible conseguirla desde esa edición. Bueno, eso en la pública vindicación. Un poco más adelante, el 2 de julio de 1812, a don José Ignacio Rocha le toca certificar que las cabezas de los principales caudillos están siendo colgadas en cada una de las esquinas del edificio de la Alhóndiga. Naturalmente las de Hidalgo, la de Allende, la de Aldama y la de Jiménez. Y el papá de Marcelino es el que está levantando el documento, así como lo acusan primero, luego es el que tiene que levantar un acta para decir que están colgando las cabezas. Luego, él es el que va a recibir el juramento de la independencia en Guanajuato el 8 de julio de 1821, y con el grado ya de teniente coronel va a participar como uno de los personajes que juran la Constitución el 16 de septiembre de 1826. O sea, a don José Ignacio Rocha le toca la formación de la intendencia, todo el desarrollo de los acontecimientos durante la época de la intendencia, la guerra por la independencia nacional, los 11 años completitos, y todavía jurar la Constitución de 1826. Como vimos, pues nuestro personaje había nacido en 1799 y va a ser un chiquillo también cuando estos acontecimientos están ocurriendo. Bueno, poco sabemos de sus hijos. Encontramos solamente referencias de Ruperto Rocha, este hermano de Marcelino, que para 1817 era regidor perpetuo del ayuntamiento, y que según esto para el año de 1831 era el responsable de la imprenta del superior gobierno del estado de Guanajuato. Ruperto, como su papá, se casó aquí, en el templo parroquial de Santa Fe de Guanajuato, el 2 de octubre de 1816 con doña María Rosalía Elena de Portú, que igualmente había nacido en esta muy noble y leal ciudad de Guanajuato el 17 de agosto de 1796. Y de ahí saldrá naturalmente pues este linaje que conocemos como el de Rocha y Portú. Los Rocha y Portú van a tener un gobernador en el estado de Guanajuato más adelante, o sea, uno de los hijos de este matrimonio, que son los sobrinos de Marcelino, el personaje que nos ocupa. Y bueno, él fue gobernador en el Porfiriato durante los interinatos del gobernador Muñoz Ledo. Pablo Rocha Portú se desempeña como gobernador. Pero sobre Marcelino Rocha, nuestro personaje, tenemos algo de información, no mucha, pero creemos que puede darnos una idea de su personalidad y particularmente de su amor por Guanajuato. Nosotros nos debemos de imaginar a Marcelino Rocha Río o Rocha del Río, aunque la mayoría de los textos lo nombran Rocha Río, aunque su mamá era del Río, entonces debería de ser Rocha del Río. Bueno, de pequeño en un Guanajuato que en principio estaba experimentando una de las bonanzas más espectaculares de cualquier centro minero en el mundo. Guanajuato destacaba a principios del siglo XIX como ese centro productor y beneficiador de plata, el más importante del planeta, y luego le toca vivir también esa etapa o esa estela de tristeza y de ruina que vive Guanajuato después de la guerra
de independencia. Guanajuato y su grandeza quedaron paralizadas después de la guerra, luego de que la población fue reducida a un pueblo fantasma. Pero para junio de 1803, por eso tenemos solamente a partir de aquí, entre paréntesis, imágenes del siglo XIX, ¿no? En junio de 1803, cuando Marcelino tenía apenas 4 años, hacía su visita a esta ciudad el virrey José de Iturrigaray, que venía a supervisar de manera personal el estado de la industria minera y que es hospedado en la casa del conde Rull. En ese mismo 1803, pero más adelante, como entre agosto y septiembre, visita nuestra ciudad el científico Alexander von Humboldt, que va a realizar importantes estudios sobre la naturaleza, sobre el trabajo en las minas y muy particularmente algunas observaciones muy anticipadas de carácter antropológico sobre las pésimas condiciones laborales a las que estaban sometidos los mineros, ¿no? Estos personajes que tenían que bajar los 600 metros de profundidad de las minas y subir con una carga de más de 100 kilos, al menos 4 veces al día, pues era una jornada extenuante. No tenemos noticias de lo que pasó con Marcelino durante su infancia, es decir, dónde recibió la instrucción, pero podemos suponer que lo hizo en la misma escuela que Lucas Alamán. Lucas Alamán había nacido en 1792, era tan solo 7 años mayor que Marcelino, y de Lucas sabemos que tomaba clases en una escuela que estaba enfrente de lo que hoy conocemos como la Unidad Belén, en donde está una tienda de ropa, ¿no? Hay una placa que dice que estuvo en la escuela que autorizó Carlos III, ahí recibía su instrucción. Es posible también que se hubiese trasladado a la Ciudad de México para recibir una formación muy avanzada, pero es muy complicado tener noticias de Marcelino en esa edad, puesto que además le va a corresponder vivir la época de la guerra, así que su etapa formativa seguirá siendo para nosotros un misterio. Guanajuato, ya habíamos dicho, había quedado reducido a la miseria después de la guerra y nosotros volvemos a tener noticias de Marcelino Rocha hasta el día de su boda con la también guanajuatense y bautizada en este templo y además hija de uno de los más destacados comerciantes de Guanajuato, María Paula Iramátegui Pérez Marañón. Ella había nacido en 1805 y ellos se casaron el 7 de febrero de 1823 aquí en la Basílica. Él tenía 24 años y ella tenía 18. En el momento en que se están casando, para tener un contexto de lo que ocurre, está llegando a su fin el efímero imperio de Agustín de Iturbide, o sea que le está tocando vivir una época por demás agitada en lo político. El matrimonio Rocha Iramátegui tuvo 9 hijos. Esos 9 hijos, 4 van a ser niñas y 5 niños. María Dorotea, que nació en 1824, Juan Francisco en 1826, Domingo en 1828, Marcelino en 1829, José Ignacio en 1832, Paula en 1833. Esta Paula se va a casar luego con Luis Robles Pezuela, que va a ser socio además de su suegro y que va a terminar fusilado en la época de la intervención francesa por apoyar a Maximiliano. Bueno, luego viene Clotilde, que nació en 1835, Luisa en 1838 y Luis en 1844. No vamos a hablar de los hijos de Marcelino, excepto de el que replica su nombre, Marcelino, que había nacido en 1829 y que va a ser el inspirador de una de las más trágicas leyendas de nuestra querida ciudad. Pero eso lo vamos a hacer más adelante porque todavía nos faltan como 25 años para llegar a ese episodio. Bueno, luego vamos a volver a tener noticias de Marcelino hasta el año de 1832, cuando, como bien lo refieren las efemérides de Lucio Marmolejo, está haciendo una propuesta al ayuntamiento de nuestra ciudad para conducir agua al centro de la ciudad, agua que vendría desde la presa de La Hoya. Un mecanismo que proponía instalar una tubería subterránea que estaría distribuyendo el agua mediante un sistema de fuentes públicas y particulares, es decir, fuentes para que el pueblo se pueda servir y fuentes para que algunos particulares puedan hacer negocio con el agua. También sabemos que en este periodo a Marcelino
se le ocurrió poner otro negocio rentable que era una plomería. El plomo se usaba para muchas cosas, no solamente para la elaboración de tubos, pero si tiene la plomería y puede elaborar los tubos, naturalmente que está proponiendo esta idea genial, ¿no? Lo vamos a ubicar también, más o menos como por esas fechas, en 1833, como dueño de un zangarro de minas muy cerca de la ladera de Tamazuca. Debemos suponer que estaba ya incursionando en el negocio del beneficio de metales y que luego va a incursionar en el negocio directo de la minería, es decir, no solamente en el beneficio, sino también en la extracción. Bueno, ese Guanajuato de 1832, vamos a ponerlo aquí, ese Guanajuato de 1832 debió ser muy similar a este, que es el que retrató Daniel Thomas Egerton en 1840, ¿no? Tenemos muchas referencias de lo que pasaba en el entorno urbano, por ejemplo, una gran cantidad de pailas que estaban distribuidas por toda la ciudad, es decir, era una ciudad que estaba llena de puestos de fritangas, ¿no? Que el ayuntamiento decide para 1833 empezar a retirar para mejorar la imagen pública de la población. De eso sabemos también pues que algunas pailas, la paila es esta idea como cuando nos referimos a la paella, ¿no? Y entonces la paella ya sabemos que es la cazuelota, ¿no? Lo que se hace en la cazuelota es el arroz, entonces la deformación es que le decimos paila en lugar de paella. Y eso es lo que le va a dar a algunos callejones de Guanajuato el nombre de la paila, porque se ubicaban justamente a la entrada del callejón. Bueno, sabemos también que estaba prácticamente comenzando a funcionar un cuerpo de policía que tenía poquitos años, un cuerpo de policía ya con carácter de policía preventiva, policía municipal, porque el intendente Riaño había creado antes un cuerpo de serenos que funcionó durante la época colonial, pero este al que nos referimos es el que celebramos ahora con mucha emoción como nuestro actual cuerpo de policía, que tiene un poquito más de 192 años de existencia. Y son estos serenos los responsables de echar a andar el sistema de alumbrado público que existía en esa época, que funcionaba con cebo de animal y que tenían, ya lo hemos dicho en algunas ocasiones, la obligación de cantar el estado de las cosas como estaban ocurriendo. Entonces pasaba a las 8 y si no había pasado nada, pues cantaba a las 8 y sereno. Pero si algo había pasado, decía las 8 y un incendio, o las 8 y lloviendo, o las 8 y alguien corriendo, en fin, ¿no? Pero el famoso, el típico es el de las 8 y sereno. Bueno, 18 elementos tenía nuestra policía cuando ya nuestro personaje está haciendo negocios de carácter más o menos importante, como el de su plomería, o el del zangarro y la Tamazuca, o uno más que tenía un hato en la hacienda de Salgado, es decir, tenía un montón de mulas que rentaba para hacer labores de tráfico de mercancías para arriba y para abajo. Debió ser ese, sin duda, un negocio súper rentable. Ya sabemos que José María Morelos, el cura de Carácuaro, para poner un ejemplo, se dedicó más a la arriería porque le dejaba más dinero, que fue con lo que pudo comprarle la casa a su mamá y otras cosas. Porque hoy por hoy sería como tener una empresa de estas exitosas que transportan todas las mercancías, ¿no? Entonces tiene su hato en Salgado, su zangarro en Tamazuca y su plomería, que está presentando la propuesta para conducir el agua. En ese mismo año él se va a dar cuenta que un acaudalado vecino de nuestra ciudad, don Ignacio Fragoso, está obsequiando al Templo de la Valenciana una bellísima imagen de la Virgen de la Purísima Concepción que se colocó en la antigua capilla de San Juan Nepomuceno. Y este gesto, aunque es evidentemente ajeno a nuestro personaje, lo estamos registrando de forma intencional porque sin duda va a ser objeto de inspiración para lo que Marcelino Rocha hará después, una donación también de la imagen de la Virgen de la Purísima Concepción en escultura. Y bueno, el motivo que nos trae hoy aquí, pues la donación de esas 14 extraordinarias pinturas de Miguel Cabrera que están en la Galería Mariana. Retomando el tema de esta propuesta de la introducción del agua desde la presa de la Olla hasta el centro de la ciudad, sabemos que el ayuntamiento no pudo atender con prontitud esta iniciativa
puesto que se vivía una situación política muy complicada y muy confusa. Los acontecimientos que estaban ocurriendo es que hacia 1833, como todos recordarán, se está impulsando una reforma liberal. Esta reforma al frente de Valentín Gómez Farías, que está declarando la nacionalización de muchos de los bienes de la Iglesia y que está intentando hacer con pasos muy anticipados lo que posteriormente hará en su momento Benito Juárez. Y además, por si fuera poco, este 1833 es el año en el que se vive la epidemia del cólera morbus, esta epidemia que ha sido profundamente documentada en prácticamente todos los libros de historia de nuestro país, particularmente por la terrible secuela de daños que dejó a su paso, ¿no? Esta epidemia del cólera morbus es terrible, va a saturar los panteones de la ciudad. De San Sebastián, por ejemplo, que es el que está funcionando con mucha fuerza, tendrá que ser elevado más allá, más arriba de los niveles. Por eso es que ahora cuando vamos al panteón de San Sebastián tenemos que subir. Cuando llegan las otras epidemias, de plano habrá que cerrarlo porque ya no caben, y por eso es que se empieza a construir el panteón municipal de Santa Paula. Y a propósito, aunque va a aparecer un poco más adelante, nosotros podemos ver aquí esta construcción en esta pintura de Daniel Thomas Egerton, que para sorpresa de todos es más o menos de este tamaño. Es una pinturita chiquititita, ¿no? Está en el Museo Sumaya en la Ciudad de México. La compró Carlos Slim, que yo creo que era como don Marcelino, ¿no? Tenía dinero para comprar obra de mucha importancia. Y ahí está, alguna vez la prestó a la ciudad y estuvo en exposición. Mauricio Vázquez hizo las gestiones para que estuviera en exhibición durante algún tiempo en el Palacio Municipal. Pero esta construcción para todo el mundo le parece que es la Plaza de Toros de Gabriel, ¿no? No, es un error. Lo que vemos a un costado son los corrales del Hospital de Belén. La mitad de los corrales del Hospital de Belén hoy por hoy es el Jardín Reforma, y la otra mitad es ese conjunto de galerías circulares muy elevadas. Es un panteón que se tuvo que derribar porque ya resultaba antihigiénico en la zona, y que es precisamente el que da pauta para que se construya el nuevo panteón de Santa Eulalia, o mejor dicho de Santa Paula, ¿no? El de Petapa 20, el de la Casa de Todos, aunque será un panteón al que enfrentará muchísimas dificultades. Y luego, un poquito más adelante, tendremos oportunidad también de acercarnos a una de las vistas, particularmente la de esa casa con arcos que se ve por ahí. Pero es prácticamente lo que está pasando, una reforma liberal muy complicada que está causando confusión, que no permite que se puedan tomar decisiones políticas importantes, una epidemia de cólera morbus, esta epidemia que causa muchos estragos, miles de muertes. Hemos tenido varias, también la de la fiebre española de 1917, que luego pensamos que no pasaba nada, pero a nosotros nos pegó en el 18 y en el 19, hace 100 años exactamente, perdimos más de 5,000 guanajuatenses como víctimas de esas epidemias. Así que no hay que descartar las medidas que están solicitando para esto que llamamos el coronavirus, ¿no? Bueno, a pesar de los conflictos, Guanajuato se está transformando en esta época. Poco a poco está encontrando los elementos para hacerse una ciudad más funcional. Pero, por ejemplo, en 1835 está muriendo, está llegando a su fin la vida del marqués José Mariano de Sardaneta y Llorente, un personaje que había luchado mucho por la ciudad. Y en ese mismo año se está concluyendo el magnífico puente de Tepetapa, una extraordinaria obra de ingeniería que hoy por hoy nos sorprende. Un poquito más adelante, en 1836-38, se está abriendo el Tajo de la Cruz Blanca para permitir el paso del río, desviar el río y poder empezar a construir la plantación que actualmente conocemos como el Jardín del Cantador. En 1838 está naciendo el poeta Juan Valle, y para 1841, se están empezando a reparar algunas de las principales plazas de la ciudad, particularmente la plaza de San Diego. Y en 1846, aquí tenemos, esta es la imagen que decíamos, es la fotografía que se ve en la pintura de Egerton.
¿sí? Esa de los arcos. Es la casa de la familia Tello en San Roque, ¿no? Y luego la vamos a ver de frente, porque hay una pintura muy bella que hizo don Manuel Leal sobre esta finca, ¿no? Bueno, en 1846, esta es la imagen de la casa, a un costado de las gradas de San Roque, ¿no? Entonces, por dentro, obviamente es donde está esta arquería, en el patio central. No he tenido oportunidad de entrar últimamente, pero cuando era niño, como yo me crié en ese barrio, pues sí conocía todas las cajas. Es que antes entrábamos sin permiso, ¿no? Jalábamos un cordón, se abría y nos metíamos. Pero esos eran otros tiempos. Bueno, para 1846, decimos, comienzan a construirse algunas de las más bellas casas de campo en la zona de la presa de La Hoya. En esa época, las que llamamos nosotros el cambio, y a partir de esta época se empiezan a construir muchas. Va a destacar especialmente una, la que tiene el número 158 del Paseo de la Presa, que se encuentra a un costado del Instituto La Salle, ¿sí? Que esa es la casa de campo de don Marcelino Rocha, que además, ya veremos, va a ser un centro muy importante para la historia de Guanajuato y del país, porque ahí reposará un tiempo el obispo Díez de Sollano, y Maximiliano tendrá un desayuno y así, ¿no? Bueno, 1841, por ahí más o menos, justamente esta es una pintura de 1840, es la Plaza de San Diego, son los rumbos de nuestro personaje Marcelino Rocha, porque él vive precisamente en esa casa que estamos viendo ahí, y luego se cambia a la casa que está a un costado, la que es hoy el Hotel 1850, y ambas casas, la que es la actual casa del Café Valadez y la casa del Hotel 1850, son de Marcelino Rocha. Él va a vivir con más tiempo o con más duración en la del Hotel 1850, ¿no? 1850. Y a propósito, bueno, no es un comercial, pero hoy el Café Valadez cumple 70 años, abrió en 1950, es un negocio que se ha mantenido, está bien, ¿no? Pues con todos los pleitos de esa, ¿no? Si las mesas adentro, afuera, pero es un negocio que se ha conservado por ahí. Bueno, 1841 estamos encontrando a nuestro personaje comprando acciones de la mina de La Luz. Es que en La Luz había comenzado una bonanza impactante que a Marcelino Rocha le llamó la atención y compró entonces acciones. Para 1842 hay una fuerte recuperación de la economía como producto de esa bonanza que está experimentando el mineral de La Luz. ¿Se fue la luz? Sí. No asusten. Está como accionista de la Luz, y vamos a encontrar que tiene para entonces nuevas propiedades. Por ejemplo, la vecindad del Fresno, que compró en 1843, que debo decir que no la ubico, no sé dónde estaba la vecindad del Fresno. Está rentando la hacienda de Santana en Marfil para hacer beneficio de los minerales que está obteniendo de sus acciones, tanto en la mina de las Maravillas como en la de la No Pensada, o como en la de San José de los Muchachos, y naturalmente en la mina, este conjunto de minas del mineral de La Luz. Y lo vamos a encontrar firmando un contrato con el gobierno del estado para hacer el camino carretero que nos conduce de Guanajuato a La Luz. O sea, el constructor de ese camino, que ahora está con piedra ahogada de cemento, ¿no? Es Marcelino Rocha. Y en 1848, estas son imágenes más o menos del jardín. Este personaje que van a ver ahí empezándose a asomar es Marcelino Rocha. Es una pena, pero solamente encontré una fotografía en donde aparece él, ¿no? Y la vamos a ver más adelante, más ampliamente. Para 1848 acude de nueva cuenta para presentar al ayuntamiento su propuesta de conducción del agua, pero ampliada. Él sigue diciendo que es una pena que Guanajuato tenga que estar utilizando este tipo de servicios para contar con agua,
y que su propuesta es más práctica. Les dice, yo les propongo construyo 12 fuentes en diversos puntos de la ciudad que van a dotar 200 cuartillos de agua por medio real, es decir, eso para imaginar, un litro son 2 cuartillos, o sea, un cuartillo sería como medio litro, no un cuarto de litro, sino medio litro. Entonces hay un abasto importante y él va a lograr que finalmente se pueda estrenar esta magnífica fuente del Baratillo en junio de 1852. Él es el creador de esta fuente, no es un regalo de Maximiliano, esta fuente va a estar mucho tiempo ahí, luego se va a trasladar a la Plaza de San Diego, que es lo que conocemos como el Jardín de la Unión, y finalmente va a terminar en aquel viejo barrio en donde se instalaba un mercado que vendía muy barato en el Baratillo, ¿no? Y el barrio es más potente porque entonces la fuente toma el nombre del barrio y no al revés, ¿no? Pero la fuente, hay que decirlo anticipadamente, está dedicada a Nuestra Señora de Guanajuato. En su origen se llama así, además, Fuente de Nuestra Señora de Guanajuato. Tiene unas placas, la podemos ver ahí, una de esas placas con algunas inscripciones en latín y luego con la dedicatoria dándole gracias a la Virgen por haberles dado agua. Y en los cambios, pues esas placas desaparecieron, pero la fuente está ahí, es una fuente que tiene ya mucho tiempo y que a pesar de todo se ha conservado, también hay que decirlo, que luego se hacen intervenciones y todo el mundo vierte muchas ideas, pero pues la fuente está ahí. También hay que decir que es verdad que la última intervención no fue de las más afortunadas en todas las fuentes de la ciudad, ¿no? Fue algo terrible, una cosa que nos debemos de enojar. Bueno, vamos a ver que cuando se autorizan hacia 1849, 2 regidores le autorizan esta obra para la conducción del agua, la nueva propuesta incluía elevar el nivel de la cortina de la presa de la Olla unas 9 varas, es decir, unos 4 o 5 metros más, y proponía también construir una presa atrás en la ladera de San Renovato, que llamaría la presa chica, que serviría para amansar las aguas broncas en principio, y luego tener un espacio más para apresar esa agua que venía de la cañada y tener más disponibilidad para cuestiones futuras del crecimiento de la población. Así que en 1849 empiezan estas obras, se empieza a colocar la tubería para conducir el agua hasta el centro, y a fines de 1851, mientras esas obras van en proceso, tanto la construcción de San Renovato como la de la presa de la Olla, a fines de 1851, don Marcelino Rocha está estrenando un negocio nuevo, un negocio profundamente innovador para nuestra ciudad. Él está instalando unos baños, unos baños sauna, baños de vapor, que estaban localizados al fondo de la calle del Sol. Esos baños, la gente en su construcción de imágenes populares les llamó rusos, y eso es naturalmente lo que da origen al callejón de los baños rusos, que empieza precisamente en la placita que actualmente se llamaba la Placita de Armas, ¿sí? Y que actualmente se llama Cándido Navarro. ¿A qué no sabíamos que se llamaba Cándido Navarro? Afuera de la calle de la Escuela del Sol, los niños salen y hay una placita, solamente queda un árbol, creo, ¿no? Es la Placita Cándido Navarro, pero era la Placita de Armas que daba entrada a estos baños rusos. Bueno, un mes después de que había inaugurado sus baños rusos, don Marcelino Rocha abre en diciembre de 1851 el primer despacho público de agua en el barrio de San Sebastián. Y ese mismo mes, diciembre de 1851, están concluyendo las obras del calicanto de la presa de la Olla, es decir, la elevación de la compuerta. La presa de la Olla, como todas las presas de la época, originalmente tenían unas columnas que remataban con santos. La idea era que esos santos intercedieran ante los hombres y ante la compuerta para garantizar la seguridad y evitar que se fueran a romper las cortinas o que se fueran a desbordar. Bueno, a partir de esta intervención, la presa de la Olla gana altura en su cortina, pero pierde los santos que la resguardaban. Todavía hace algunos años se veía 1 o 2 por ahí en la presa de los Pozuelos, y todavía nos quedan algunos cuantos en la presa de los Santos.
en la zona de Marfil. Bueno, esos baños aquí vamos a hacer, ya estamos en el 51. Esos baños de don Lucio Marmolejo, de don Marcelino Rocha, son referidos por don Lucio Marmolejo como decorados con lujo y elegancia, al nivel de poder competir con los mejores de la República Mexicana. Eran una sensación, ¿no? Hay que entender la época, el hecho de que lleguen unos baños públicos para que la gente se vaya a bañar, ¿no? En el vapor, era una novedad. Ya no sobreviven, creo que ninguno, quedaban unos en los patitos, ahí por donde estaba el del sol, ya no, se acabaron, eran los últimos baños de vapor que hubo en la ciudad. Bueno, en 1852, ya dijimos, brotó por primera vez el agua en la fuente de la Plaza Mayor de Guanajuato y en otros diferentes puntos en los que estuvo la distribución de agua. Bueno, como quedaba concluida esta obra, se hicieron algunos ajustes al acuerdo original que decía que Marcelino Rocha tendría derecho a beneficiarse por 20 años de las rentas del negocio del agua. Pero como él invirtió mucho dinero, pero de verdad mucho dinero, se le extiende esa licencia a 30 años para poder resultar beneficiado. Vamos a ponernos un poco en contexto sobre lo que está pasando también en la época. 1853, el 2 de junio, muere don Lucas Alamán. En agosto de 1853, el entonces alcalde Manuel Jarrín empieza el proyecto para construir el Panteón de Santa Paula y compra un terreno, el otro se lo regala el güero victoriano, entre los dos terrenos empiezan a hacer la construcción. Hay un pleito porque el cura de Marfil dice que esos terrenos le corresponden a Marfil, ¿no? Entonces el cura de Guanajuato dice no, son de Guanajuato. El pleito se va al litigio a la Mitra y la Mitra tiene que decidir y ampliar los límites de Guanajuato para que el Panteón de Santa Paula quede en Guanajuato y no en Marfil. Precisamente hace poco que hicimos, bueno, no hace poco, hace unos meses, un recorrido por el barrio de Marfil, por el río, ¿no? Yo les preguntaba eso, bueno, ¿y dónde empieza Marfil? No sabemos todavía, ¿no? Si es en la cinta de Rocha, ahí donde está el Real de Minas, o en Orialta, o empieza hasta pasando el tope, pero no sabemos en dónde empieza Santiago de Marfil. Bueno, en 1853, Guanajuato está viviendo las secuelas de esa terrible dictadura que encabeza Antonio López de Santa Anna. Es esta dictadura que cobra impuestos por el número de ruedas que traen los coches, ¿no? Las carretas, por el número de ventanas, porque eso implicaba el ingreso de una cierta cantidad de aire a las casas, y eso es lo que nos va a permitir ver que muchas de las ventanas en las calles del centro de Guanajuato están tapiadas y solamente dibujadas para evitar pagar esos absurdos impuestos que impuso Antonio López de Santa Anna. Y para 1853 se está promulgando el restablecimiento de la Compañía de Jesús en la República Mexicana, aunque propiamente sabemos no regresan a nuestra ciudad, ¿no? Se establecerán en otros puntos de la República, pero no en Guanajuato. La afrenta fue muy fuerte, y entonces decidieron no volver a Guanajuato. Bueno, pues es parte de estos terribles sucesos que vivimos. 1854 es también el año en que arranca la revolución de Ayutla, esta revolución que terminará derrocando a Antonio López de Santa Anna y que tendrá como consecuencia la reactivación de los principios de la política liberal para la conformación de la Constitución de 1857 y luego los conflictos porque las reformas que arrancan a partir de 1858 con Juárez y luego el grupo conservador que busca una figura como la de Maximiliano, es decir, lo que viene más o menos lo dejamos ver. Pero aquí vamos a hacer un paréntesis porque vamos a hablar particularmente de Marcelino Rocha Iramátegui, ¿no? Marcelino Rocha Iramátegui es hijo de don Marcelino que había nacido en 1829, ¿no? Y él muere en enero de 1854, o sea que a Marcelino Rocha Río le toca también padecer esa terrible pena que debe ser la de perder a un hijo, y además pues en la plena flor de la juventud y dentro de una formación, digamos,
envidiable para el resto de los guanajuatenses, porque la familia Rocha ya era una familia de potentados, una familia de gente muy poderosa y con mucha educación. ¿Qué pasó? No sabemos mucho, de hecho ni siquiera sé dónde está sepultado Marcelino Rocha Iramátegui. ¿Aquí? No, aquí no. Puede ser porque están casi toda su familia. Pero no está, no, ya están tapiados ya con nuevo enjarre, ¿no? Bueno, este joven resulta que empezamos a recuperar parte de su trágica historia, porque en 1916 don Carlos Barajas publicó un libro que se llamó Leyendas y Paisajes Guanajuatenses, ¿no? 1916. Ese es un libro de leyendas de los primeros que hubo en la ciudad. Naturalmente precede a las leyendas de Manuel Leal, a la de Almanza Carranza y a todas estas leyendas, ¿no? Solamente había dos personajes que escribían leyendas: Agustín Lanuza y este personaje que decimos Carlos Barajas. Y Perdón, sí, don Alfonso Puente de la Fuente también sacó un libro de leyendas. es el editor, pero él no escribe. Los que escriben son estos personajes, ¿no? Y este personaje, Carlos Barajas, él dice que va a escribir las cosas que le contaba a su abuelo. Son historias de 1880, 1870, 1800, así, ¿no? Don Marcelino Rocha sabemos que murió en 1874, 20 años después de la muerte de su hijo. Y él en su libro presenta una leyenda que denomina la Cruz de San Miguel. Esta que vemos que se empieza a asomar ahí, ¿no? Es una cruz que estaba ubicada en el Cerro de San Miguel desde tiempos muy remotos que se pierden en la época colonial, ¿no? Y que fue destituida después para la construcción del monumento al Pipí. Pero él describe la cruz en principio, ¿no?, como el pretexto para darle contexto a su historia. Esa cruz a la que subían todos a pedir perdón es la cruz famosa del Humilladero, ¿no?, que era como el pretexto para que luego de subir por el callejón del Calvario llegáramos hasta la cruz, sobre todo en las procesiones de la Semana Santa, o naturalmente para que todo el mundo fuera ahí. Y era un lugar predilecto también para desenlazar todas las diferencias que surgían entre los caballeros de la época colonial y de este siglo XIX. El caso es que Carlos Barajas, por un pudor muy particular, no pone los nombres correctos. Él pone a un personaje que es la dama de la historia, Margarita, pone a un personaje que es Manuel, que en este caso sería el que corresponde a Marcelino Rocha, y pone a Pedro, un primo de Manuel, que vive en la Ciudad de México y que viene de visita a Guanajuato. Y entonces cuando Pedro viene, se enamora de Margarita. Naturalmente esto le causa mucha confusión a Manuel. Manuel le dice a Margarita que si hay algo, Margarita le dice: no, Manuel, yo te quiero y no sé cuánto. Pero Pedro le dice: pues te voy a quitar a la novia, ¿no? Y entonces esto causa una discusión que termina en un reto que Manuel acepta de mala gana, pues, pero que concluye con que Pedro, parece ser, todas las fuentes indican, alcanza a disparar primero, mata a su primo, y cuando se da cuenta que lo mata, pues se pone el cuerpo en hombros y se lo lleva a su mamá, ¿no?, o sea, a la esposa de don Marcelino, y se lo entrega y confiesa que él lo mató. Todas las referencias, obviamente se va a la cárcel, pero luego sale de la cárcel porque los legistas argumentan que enloqueció, y entonces lo que decían es que luego se veía a Pedro vagando solo por las calles de Guanajuato con un crucifijo pidiendo perdón por haber matado a su primo. Bueno, eso es lo que nos cuenta Carlos Barajas. En 1951, don Manuel Leal publicó un libro también de leyendas de Guanajuato y lo tituló El duelo de San Miguel. Ese fue un libro exitosísimo que además tuvo varias ediciones, ¿no? Y él empieza diciéndonos que el ambiente de Guanajuato, pues ya sabemos todos, es propio para la leyenda absurda y para la tradición dislocada, ¿no?, algo que vivimos con mucha frecuencia en esta ciudad, la tradición dislocada, porque la fantasía de los guanajuatenses es tan grande que permite que se construyan estas ideas. Y nos explica, dice: bueno, les voy a contar la misma leyenda que les contó Carlos Barajas,
Pero les debo decir que Carlos Barajas sustituyó los nombres, ¿no? Y entonces empieza a explicar. La cruz efectivamente estaba ahí desde la época colonial. Ahí estuvo la mano de Albino García como parte de esta práctica que usaban de exhibir algunas extremidades de los delincuentes como escarnio público. Por eso el Cerro del Cuarto se llama así, porque también ahí estuvo en exhibición un descuartizado y entonces estaba el Cerro del Cuarto, ¿no? O también nos dicen que en la guerra cristera fue muy común que derribaran las cruces y que particularmente esa, la cruz del Humilladero, se había salvado, pero que habían quitado la cruz de la crucita, que fue necesario reponer después. Y nos dice además que es una pena que hayan quitado la cruz del Humilladero para poner a ese monstruoso monote con actitud comunistoide, el Pípila, ¿no? Bueno, también es relativo porque es la época. Pero nosotros acabamos de celebrar el pasado 5 de febrero 80 años de la inauguración efectiva del Pípila, porque se terminó en septiembre de 1939. Ahí está consignado abajo de la frase de aún hay muchas alóndigas por incendiar, que por cierto tampoco le gusta a Manuel Leal, ¿no? Pero que esa es una sugerencia del constructor, no del escultor. El constructor es un personaje muy simpático que tiene mucho más que ver con toda la estructura del Pípila, porque él hizo un sistema como los sastres para que sacaran las piedras de la bufa. Las mismas rocas con las que se construyó la Alhóndiga y la Casa Rull son con las que se hizo el Pípila, y ahí lo tallaron, ¿no? Son más de 8,000 piezas que en conjunto suman 800 toneladas de cantera rosa. Mide 25 metros desde la base hasta la antorcha se la ponen después, cuando terminen siendo cardenista, para quitarle precisamente esta actitud comunistoide, dice Manuel Leal. Pero bueno, también es sorprendente porque quiere decir que hace 80 años pensábamos ya en el confort de nuestros visitantes y en construirles un mirador adecuado para que pudieran apreciar la belleza de esta ciudad, ¿no? Luego se volvió el escenario principal de casi todas las películas. Bueno, luego, él nos dice, la dama de la historia es Doña Luz Obregón. Híjole, no, ya vamos a empezar. Yo también tengo cierto remordimiento como don Carlos Barajas, porque Doña Luz Obregón. El personaje en cuestión, el bueno, el que era Manuel en la otra, es Marcelino Rocha Iramátegui. Y el personaje, el primo de México, es Manuel Rocha. Y nos dice exactamente lo mismo. Empezó todo como una discusión, luego sobrevino el duelo, y luego viene como Manuel asesina a su primo Marcelino, y luego entonces como enloquece y empieza a vagar por las calles de Guanajuato con ese crucifijo, ¿no? O sea, don Manuel Leal decide que ya es tiempo, está escribiendo prácticamente 100 años después de que ocurrió este acontecimiento, de revelar los nombres. Es una leyenda, a mí me parece magnífica. Yo la cuento abreviada porque estamos hablando de otra cosa, pero creo que el tema puede interesar, ¿no? Y luego, pues, bueno, Marcelino murió, Manuel enloqueció y doña Luz Obregón pudo resolver algunos años después su crisis, porque ella se va a casar con Francisco de Paula Castañeda, que también fue gobernador, ¿no? Y para que los ubiquen, así más o menos rápido, algún día que vayan al Panteón de Santa Paula, van a encontrar en la parte más antigua, ahí por donde se encuentra el obelisco a Manuel Doblado y la gran piedra de don Armando Olivares y todas estas, hay un par de tumbas bellísimas, las más bellas del Panteón de Santa Paula. Una es la de doña Luz Obregón, que además es descendiente de los condes de Valenciana, ¿no? Y la otra, la que está con el ángel apuntando hacia arriba, es la de su esposo Francisco de Paula Castañeda. Ella murió antes, él quedó viudo, y evidentemente lo que está solicitando en su tumba es pidiéndole al ángel que lo lleve con ella. Por eso es que el ángel está así, ¿no? Ella está totalmente desolada y él así como, ya llévame con mi esposa, ¿no? Bueno, más esas alegorías que ya no se usan porque ahora nos creman y no terminamos en circunstancias muy diferentes. Pero ahí está, también es una tumba que requiere de intervención, requiere de una restauración.
gente, ¿no? Es además muy, muy bella. Bueno, don Marcelino entonces tiene que padecer esta terrible crisis, por eso la cruz del humilladero ahí, que da, como ya dijimos, paso a la construcción de la leyenda. Esta es la letra capitular de la leyenda que presenta don Manuel Leal, en donde nos revela ya los nombres correctos de los personajes. Y bueno, luego hay muchos rumores también falsos que circulan, que si esa cruz cuando se quitó se mandó a San Roque. No, nada que ver. La cruz de San Roque es un diseño del maestro Manuel Leal. Es una cruz que puso ahí el ingeniero Smith, ¿no? El papá, no el ingeniero Benny Smith, con una cuadrilla de albañiles que, según Billy Smith, les decían los cuervos, y esa se pone en 1952 para dar paso al inicio de la primera temporada de Los Entremeses Cervantinos, pero es otra historia. Bueno, vamos a ver a don Marcelino. Muy activo hacia el año de 1855, en el mes de julio, cuando tiene lugar la extraordinaria declaración dogmática de la Inmaculada Concepción de María. Toda la población de Guanajuato va a participar con mucho entusiasmo, arreglan sus fachadas con los colores marianos, pintan las casas pues de azul y blanco, adornan con farolitos, se integra una junta de vecinos con personalidades distinguidas como don Mariano Lejarza, como don José María Ginori, como don Manuel Ajuria, socios de don Marcelino, como don Ignacio y como Marcelino Rocha, don Ignacio, hermano de Marcelino Rocha, entre otros. Hay muchas celebraciones litúrgicas, hay conciertos, hay procesiones, hay fuegos artificiales, adornos y muchas cosas. Y destaca el adorno que pone Marcelino Rocha en su casa, ahí en la del Hotel 1850 actualmente, que tiene que ver con la colocación de una magnífica escultura de la Virgen de la Purísima Concepción que mandó elaborar especialmente para esta celebración, y que luego, a insistencia del cura de esa época, que empezó a decir, es que nosotros en Valenciana se le regalaron una muy bonita. Lo que estamos viendo ahí es una pintura costumbrista, más o menos de 1850, 52, por ahí. Es una pintura que se hace tomando como punto de referencia la presa de San Renovato, o digamos la parte de atrás de la presa de la Olla. Y aquí van a estar los personajes sentados, y ustedes lo que van a ver al fondo, por acá, cuando empiece a aparecer, es la cortina de la presa de la Olla, que aún conservaba las columnas con los santos. O sea que casi siempre la interpretan como si estuviéramos de frente a la presa de la Olla, y no, estamos detrás de la presa de la Olla, ¿no? Como viendo hacia el frente. Bueno, ¿qué está pasando? Esta referencia que habíamos hecho, esa es la elevación, bueno, esta es la presa Esta donación que está haciendo de la imagen de la Purísima Concepción nos recuerda, como ya dijimos, a esa referencia de don Ignacio Fragoso, que regaló la imagen al templo de San Cayetano en Valenciana. El país sigue y anda de visita aquí en Guanajuato don Clemente de Jesús Munguía y Dávalos, que está pues en un ejercicio pastoral acompañado del presbítero Treviño, que es su secretario, y ambos son afectados por la epidemia de escarlatina. Y don Marcelino Rocha les ofrece la casa de la presa para que se vayan a recuperar en total descanso, porque no había tanto ruido como en la época actual. Bueno, en esa época, para 1856, está muriendo Marcelino Mangas. Esta es una imagen interesante que nos va a servir para algunas referencias también un poquito más adelante, porque a Marcelino Rocha le va a corresponder también iniciar las obras de encauzamiento de este río, tapar toda esa parte para hacer lo que conocemos actualmente como el paseo de la presa, porque ya lo había inventado Riaño, pero era un paseo de carretas muy simpaticón entre árboles y un camino de tierra. Y luego en 1846 dijimos Marcelino Rocha empieza a construir su casa, y ya vamos a andar un poco más adelante cuando empiezan a cubrir este tipo de terrenos para dar pie a dos jardines: el Florencio Antillón, que se llama así porque está enfrente de la casa del general Florencio Antillón, y el otro que es el de las Acacias, que cubre la parte de ese hoyo que estaba bajando la presa
de San Renovato, ¿no? En donde está hoy el Miguel Hidalgo. Esas dos planicies se van a construir más o menos por ahí. Bueno, en 1856 está muriendo el padre Marcelino Mangas a los 84 años, o sea que don Marcelino Rocha conoció a don Marcelino Mangas prácticamente durante toda su vida. Para 1856, el mismo año en que esto está ocurriendo, el ayuntamiento decide construir una calle nueva para comunicar la calle del Ensayo Viejo, ¿sí? Ahí con San Fernando, enfrente, el Banco Santander, ¿no? Ese es el Ensayo Viejo, para comunicarlo. Y tiran una casa para hacer un puente, el Puente de la Libertad se llama, porque además estamos en plena revolución de Ayutla. Esa casa que tiran es de la señora Ana María Marmolejo. Y Lucio Marmolejo, que ya era abogado, decide ir al archivo para encontrar información acerca de la propiedad y poder demostrar que era de su tía y que le pagaran lo correcto. Y dicen los que les gusta pues este tipo de indagaciones y el chisme sobre todo, que esa visita de Lucio Marmolejo al archivo es la génesis de las efemérides, porque ahí va a empezar a descubrir la pasión por la historia y va a empezar a diseñar un plan para poder rescatar prácticamente todo. Pero, bueno, don Marcelino Rocha y don Lucio Marmolejo son prácticamente personajes que actuaron mucho tiempo juntos en distintas obras. Prácticamente cuando Marcelino ya está muy viejo lo vamos a ver encabezando con don Lucio Marmolejo una de sus últimas acciones. Bueno, 1857, para ubicarnos también en la época, muere en la Ciudad de México el padre José María de Jesús Belauzarán, en el Templo de la Profesa, en pleno centro de la Ciudad de México. Y luego algún día platicaremos de él, porque es un personaje muy interesante también. Lo entierran, nadie sabe en dónde lo enterraron, porque estaba esta persecución también contra la iglesia. En 1970 y algo, por ahí, que están haciendo unas reparaciones en el Hotel Hilo, en la Ciudad de México, en el pleno centro histórico. Cuando están arreglando un baño, aparece la momia de un fraile, es José María de Jesús Belauzarán, que nadie sabía dónde estaba, se lo llevan a enterrar a un panteón y finalmente, después de trajinar por algunos panteones, está sepultado en Monterrey, en la catedral, porque él fue obispo de Nuevo León. Pero ¿quién es este? Pues el personaje que paró la masacre el 28 de noviembre de 1810, cuando Calleja entró con orden de degüello, ¿no? O sea, son personajes que, como podemos ver, se ubican en todo este trance de la última etapa colonial, la guerra de independencia y la construcción de este México independiente. Bueno, para 1859 vamos a encontrar de nueva cuenta a nuestro personaje colaborando con el Honorable Ayuntamiento de Guanajuato, porque tiene desde hacía mucho tiempo la intención de mejorar una escuela municipal para niños que se encontraba muy cerca de Belén. No la escuela donde supongo que estudió Marcelino, sino otra escuela, ¿no? La escuela de Belén. Una escuela que se ubicaba justamente en donde hoy está el sindicato de mineros. Y esta escuela tenía colindancia con un terreno de don Marcelino. Marcelino decide regalar el terreno y el ayuntamiento puede así, vamos a esta, ¿no? El ayuntamiento puede así resolver ese problema de la ampliación de la escuela. Este es el actual edificio del sindicato de mineros, que durante mucho tiempo fue la escuela municipal para niños. Bueno, y para 1864 detectamos que hay una remodelación completa de esta basílica. Es probablemente una de las ocasiones en las que empieza a pensar qué hacer con sus cuadros. Tenemos pocas noticias de él hasta el año de 1864, cuando coincide con la visita de Maximiliano. Maximiliano llega el 17 de septiembre al convento de la Merced y el 18 de septiembre llega a Guanajuato y se va a hospedar en esta casa. Esta es una recreación de don Manuel Leal, es la casa del Hotel 1850, el balcón de arriba es Maximiliano y Carlota asomándose para saludar a la gente que los viene a recibir. Y bueno, no sé si sobreviva, pero podemos ver que en la parte del cancel, bueno, podríamos, ¿no? En la parte del cancel hay unas iniciales. ¿Qué es esto? Bueno, MR, que seguramente pues quieren decir Marcelino Rocha. Bueno,
hay muchas celebraciones por la presencia de Maximiliano. Don Marcelino le organiza también un desayuno en su finca de la Presa de la Olla que recibe a lo más selecto de la población, 140 personas invitadas, el batallón del 51 que va a amenizar con la música, pero eso le causó muchos problemas porque la hospitalaria actitud de nuestro personaje, este que vemos aquí, don Marcelino, va a aparecer, se lo voy a revisar un poquito, va a aparecer en esta publicación que no es otra cosa más que un documento en donde se pone la lista de los mexicanos que traicionaron a su patria sirviendo a la invasión extranjera y secundando a sus inicuas miras por defender a Maximiliano y no sé qué cosa. Bueno, Marcelino aparece ahí porque además lo presentan varias veces, son los contenidos del interior donde describen además que ahí hay un ataque muy terrible porque dicen que su riqueza no la había hecho bien, que siempre tenía tratos con el gobierno, que bueno, son, ya sabemos, ¿no? Ese tipo de posiciones. Y lo habían nombrado comendador. Entonces hay un maltrato terrible a don Marcelino Rocha en este documento que estamos presentando y que además también se conoce poco porque ahí nos da a conocer algunos otros negocios y nos dice, mire, el Camino de la Luz lo hizo con Pericano. Un poco estas denuncias así como de gente que no le gusta nada, ¿no? Bueno, para 1867 vamos a encontrar de nueva cuenta a don Marcelino encabezando, ya son prácticamente las últimas referencias que vamos a dar, la mejoría del entorno de la Presa de la Olla. Son estas obras que estamos diciendo para encauzar primero el agua y luego cubrirlo con una plataforma. Una parte es jardines, tierra firme, y la otra es naturalmente donde va la calle, en donde va conduciéndose el agua. Construye un puente, el puente de Santa Paula, que quedaría luego cubierto por las obras que forman la Plaza de la Presa. La plaza de la Presa es en donde está hoy el Sóstenes Rocha, y originalmente ahí estuvo la Fuente de la Libertad, esta que vemos en Embajadoras. Y antes de eso, ahí se pretendió construir el templo de la Asunción, que empezó a construirse en 1870, cuando ya estaban casi por terminar. El gobernador les dijo que no, que utilizaba ese espacio, derribaron todo y el gobierno pagó la construcción del nuevo templo de la Asunción, que es el que conocemos ahora, que está en proceso de restauración, por cierto, para eso, ¿no? Pero este es muy interesante porque se aprecia el caudal del conducto y al fondo ahí vamos a ver una casa, esta que se ve aquí, que es la casa de don Marcelino Rocha, Paseo de la Presa 158. Hoy está tapada porque se llama Casa de Gestión del Gobierno, no sé, pues tienen una cocherota con ese mal gusto. ¿Dónde era la Villa Huerta? Ajá, donde era la Villa Huerta exactamente. Bueno, pues sí nos pueden... Nosotros somos descendientes. Sí. Y bueno, finalmente vamos a encontrar para 1874, el 25 de julio, que don Marcelino Rocha Río muere luego de haber impulsado con múltiples obras el desarrollo de nuestra ciudad y quedando pendiente por relatar todavía algunas más destacadas como la ampliación del Hospital de Belén o la creación de las Hermanas de la Caridad en nuestra ciudad o la instalación del molino de Santa Gertrudis. Él es el que instala el molino de Santa Gertrudis y naturalmente, que no era el caso, sino era hablar de un personaje, pues abordar un poco sobre esos 14 magníficos cuadros que donó a la feligresía guanajuatense para que hoy estén en nuestra Galería Mariana. Las dos fotos, tanto la de don Marcelino con su esposa como esta de la puerta de su casa, bueno, las tres porque va a aparecer una del interior, las obtuve de un extraordinario trabajo que hizo el doctor Alfonso Alcocer. El doctor Alfonso Alcocer se dedicó especialmente a la Presa porque él nació en el barrio de la Presa, porque él se crió en el barrio de la Presa y porque le tenía mucho afecto a todo el barrio. Y creo que consiguió, esta es una fotografía que es pública, está en internet, es de la fototeca de Lina, es una vista aérea de la casa de don Marcelino Rocha en la Presa. Y creo que él las consiguió a través de doña Ángela Malo, ¿no? Que es también descendiente por alguna vía de don Marcelino Rocha Río. Y esta es una imagen del interior.
es uno de los hijos de don Marcelino, que se formó como ingeniero y que está precisamente en la casa de la presa, ¿no? Es la sala de la casa de la familia Rocha Río. Y bueno, algunas imágenes muy mal logradas porque yo soy un mal fotógrafo, de las 14 pinturas que tenemos aquí en la Galería Mariana, y la tumba de don Marcelino Rocha y su mujer Paula Iramátegui. Les haya gustado. Muchas gracias.